Bueno, si queremos comprender la trayectoria de esta tasa de cambio, su evolución en el tiempo, habría que analizar, por supuesto, cuáles son las razones por las cuales existen y pueden emerger nuevas demandas de quienes detienen dinero, medios de pago de su sistema con respecto al otro sistema. ¿Okay? Y ahí un tema esencial es cuáles son los mecanismos de retroacción o retroalimentación en el lenguaje de sistemas, de retroalimentación de la tasa de cambio sobre aquellas razones o los motivos o las causas de las demandas y ofertas que rigen en este mercado que determina a la vez la tasa de cambio. ¿Ok? Entonces, típicamente vamos a tener unas tasas de cambio más o menos estables cuando prevalecen mecanismos que corrigen una variación, lo que se llama una retroalimentación negativa. Cuando sube la tasa de cambio se ponen en marcha procesos que reducen la demanda por aquella moneda que se ha apreciado, que ha aumentado en su valor, y en cambio aumentan la demanda por aquella moneda cuyo valor se ha perdido. Si tenemos una retroalimentación o retroacción negativa, tenemos en principio mecanismos estabilizadores en marcha. En cambio, si tenemos mecanismos que refuerzan este mecanismo, si tenemos mecanismos que refuerzan la variación que observamos, tendremos típicamente trayectorias inestables, eventualmente caóticas, de la tasa de cambio. Entonces, por ejemplo, si la apreciación de la moneda de cambio, de una moneda de cambio con respecto a la otra, pone en marcha procesos que crean aún una mayor demanda por esa misma moneda o ese mismo medio de pago, entonces tendremos un agravamiento de cualquier camino que inicialmente toma la variación, se va viendo agravar. ¿Okay? Eso sería como que el mecanismo básico expresado como en este círculo, la bucle de regulación, feedback, ¿no? Feedback en inglés, de estos procesos en el tiempo. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, una forma de pensar eso, una manera de acercarse a eso es en la teoría de la determinación de las tasas de cambio a nivel internacional, lo que se llama la paridad, la hipótesis o la teoría de la paridad de poder adquisitivo, ¿no? La idea ahí es que la única razón por la cual alguien del espacio X con medios de pago X quiera obtener medios de pago de Z es porque va a querer importar algo del espacio Z y al revés. Entonces las únicas razones son deudas, cancelar deudas que surgen del intercambio comercial. Okay. Si tenemos esa circunstancia, podemos pensar o podemos plantear la existencia de posibles mecanismos de retroalimentación negativa que van a estabilizar la fluctuación de la tasa de cambio alrededor de lo que va a ser llamado la paridad de poder adquisitivo, es decir, de la relación entre los precios de una determinada canasta de bienes o de los bienes transables entre los dos países. Okay. La idea es que cuando se aprecia una moneda, se vuelve más caro en respecto a la otra, los bienes del otro país se vuelven relativamente más baratos que los que son producidos en este país. Como consecuencia, tiende a aumentar las importaciones y tiende a reducirse las exportaciones. Aquí hay ciertas hipótesis implícitas sobre las elasticidades de precios de estas exportaciones e importaciones. Pero supongamos que si el arroz es mucho más barato en Perú que en el Ecuador, probablemente habrá un proceso de arbitraje de gente que va a comprar la moneda ecuatoriana o tiene
van a transformarla en el mercado de cambio, obtienen la moneda peruana, compran arroz, traen el arroz, venden el arroz, cogen esos dólares o la moneda ecuatoriana en cuestión, la llevan al mercado cambiario y la vuelven a transformar, ¿no? Entonces la idea es que este desequilibrio en términos de cuánto se puede comprar en un país y en otro país, si es que existe o suficientemente grande, pone en marcha un procedimiento de arbitrajes que va a ajustar la tasa de cambio, ¿okay? Entonces la variación, el aumento, por ejemplo, de variación de la tasa de cambio, el precio de la tasa de un medio de pago en relación al otro medio de pago, si sube, pone en marcha un mecanismo que corrige esta subida, ¿no? Entonces, hubo un exceso de demanda por esa moneda, el precio de esa moneda subió, como consecuencia se puso en marcha un proceso de arbitraje que, bueno, en partes tuvo como consecuencia el traslado de ciertos productos de un país a otro, pero también tiene como consecuencia de crear una nueva oferta de esa medida, ¿no? Y esa nueva oferta va a poder satisfacer esa demanda exagerada, que es la que en primer lugar empujó la tasa de cambio arriba, ¿no? Entonces tendríamos un sistema donde tenemos una retroalimentación negativa, entonces un circuito de regulación estabilizadora donde el aumento de la tasa de cambio conduce a un aumento en el déficit comercial y el aumento del déficit comercial conduce a una oferta de esa moneda del país que tiene el déficit comercial en el mercado cambiario y eso conduce a una reducción, ¿no? Y al revés el caso, ¿no? Entonces lo que tendríamos aquí es un sistema donde tenemos una fluctuación de la tasa de cambio nominal realmente observable en el mercado cambiario alrededor de un equilibrio hipotético que se deriva de los precios digamos expresados en sus diferentes unidades monetarios en los dos países, ¿okay? Y cualquier alejamiento demasiado importante de la tasa de cambio de este equilibrio pondrá en marcha esas fuerzas reguladoras que restablecen el equilibrio, ¿okay? Ahora lo que podemos preguntarnos, y les pido cortar un ratito el video para pensar en ello, es cuál es el campo de aplicaciones de esta perspectiva de equilibrio, o sea, en qué circunstancias podemos pensar que la tasa de cambio entre dos unidades monetarias realmente se establece así y en qué circunstancias no lo podemos pensar, ¿okay? Bueno, en términos más generales, lo que podemos decir es que la tasa de cambio dependerá de aquellas razones, motivos o fuerzas que crean esas demandas y ofertas de tasas de esos deseos de trocar una moneda en otra y de la elasticidad o del tipo de retroalimentación que existe entre la tasa de cambio y la demanda por el trueque de la otra moneda. Entonces, ¿en qué medida prevalecen mecanismos negativos? Tenemos un sistema estabilizado más o menos. Si es que prevalecen mecanismos de retroalimentación positivo, donde el aumento de una tasa de cambio conduce aún a más demanda por esa moneda que está apreciándose, bueno, tendremos un sistema inestable. Y eso depende, por supuesto, de las causas que crean esas ofertas y demandas, ¿okay? Si nos limitamos exclusivamente o pensamos que las únicas razones por las cuales uno puede necesitar o desear medios de pago de otros espacios monetarios es un intercambio de productos reales con este espacio, bueno, obviamente nos conducirá a otra idea que cuando incluimos otras necesidades como por ejemplo pago de deuda externa, como transferencias múltiples internacionales, fuga de capitales, sí, o en general movimiento de capitales. Okay. Entonces ahí tendremos diferentes motivos y los diferentes motivos estarán asociados a diferentes elasticidades y comportamientos, ¿okay? Eso simplemente es como la forma más general de pensarlo. Entonces todo lo que se acaba de discutir tiene que ver con dos monedas que se son mutuamente ajenas, o sea, no tienen ninguna conexión directa entre
el sistema que se establece en cada espacio monetario de la circulación, de la creación, de la destrucción, de la circulación de los medios de pago que son utilizados, que juegan el papel monetario en esos espacios. Okay. Si de aquí nos vamos a un siguiente nivel, entonces ese modelo corresponde más o menos a unas tasas de cambio totalmente flexibles a nivel internacional, ¿okay? Pero podrían también corresponder a la coexistencia de diferentes monedas en ciertas épocas, ¿no? Edad Media, por ejemplo, que el Papa, las ciudades, el rey, el duque, diferentes, emitían diferentes medios de pago y esos circulaban a la par y había tasas de cambio entre ellos. Ok, ahora sí pasamos de esto a un siguiente paso de integración, ¿no? Entonces tendríamos algo así como una... bueno, vamos a ver cómo entonces se establecía un nexo más profundo entre los dos espacios y qué consecuencia tiene la existencia de ese nexo más profundo sobre la relación entre una moneda y otra, o un medio de pago y otro medio de pago. ¿Okay? La idea aquí es que tendríamos un anclaje o una expresión de las unidades monetarias a determinado objeto. Okay. Por ejemplo, X emite X, entonces no son solamente un X, no es solamente el derecho de liberarse de una deuda de un X con X grande, sino el X es expresado, por ejemplo, en determinada cantidad de granos, ¿no? 60 medidas, un ciclos en Babilonia, tanto oro, un dólar es tanto oro y así. ¿Okay? Entonces, digamos, hay por lo menos algún anclaje a un determinado objeto. Y nosotros seguiríamos aquí un poco la argumentación de Inés, que diría que esto no es lo esencial del hecho monetario que estamos analizando, pero lo que esto puede dar es una modificación del funcionamiento del sistema. ¿Okay? Entonces, en un primer momento diríamos que X y Z ahora los dos están emitiendo medios de pago que están denominados, es decir, la unidad monetaria está denominada en algo compartido, ¿no? Por ejemplo, en algo real compartido o algo financiero compartido. ¿Okay? Puede ser la promesa de pago de una entidad superior. Por ejemplo, X y Z son bancos que emiten sus medios de pago en forma de depósitos y dicen que lo mío corresponde a la promesa de pago del Estado, por ejemplo, si tendríamos, o del Banco Central, ¿no? O a lo mejor de una reserva federal en otro país porque estamos en un sistema monetario dolarizado. Okay. Pero lo importante es que están hablando un mismo lenguaje. Ahora, en principio, eso no conduce necesariamente a que la promesa de pago de X y la promesa de pago de Z corresponden una a una, ¿ya? Si X emite dólares en forma de billetes bancarios o en billetes o en depósitos y Z emite, no necesariamente siempre va a hacer que un billete de un banco corresponde a un billete de otro banco, uno a uno, que si tengo un billete de 20 de uno, obligadamente voy a poder obtener un billete de banco de uno a uno del otro. Okay. Eso no es algo dado. Seguimos teniendo un mercado cambiario entre, por ejemplo, los billetes de un banco emitido en Kansas y otro billete emitido en Atlanta. Y habrá un mercado donde se compran y se venden billetes, es decir, reconocimientos de deudas de diferentes bancos y, bueno, habrá tasas de cambio. Ahora, y en sí eso no cambiaría, esas tasas de cambio podrían cambiarse en todo tipo de direcciones y nadie dice que un dólar emitido por dos entidades diferentes tiene que valer lo mismo, porque nosotros sabemos que ese dólar emitido por X y por Z, en primer lugar son un reconocimiento de deuda X y Z, es decir, algo que permite librarme de una deuda con X grande o con Z grande. Y en función de la necesidad que tiene la gente y la cantidad de esos objetos
y la necesidad de liberarse con deudas con X o Z, esta puede variar. Okay. Ahora vamos a hacer un paso más y vamos a decir, no solamente están hablando el mismo idioma, sino que estas entidades X y Z también están prometiendo no solamente aceptar sus promesas de pago para cancelar las deudas que los agentes tengan con ellos, sino también para comprar y vender aquel objeto sobre el cual se basa la unidad monetaria, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un sistema donde la unidad monetaria se basa en determinada cantidad de oro, que está fijo, por ejemplo, una onza vale, un peso vale 0.5 gramos de oro, ¿ok? Supongamos, entonces, un peso, por cierto, siempre será un crédito sobre la entidad que emite ese peso, es decir, me va a permitir liberarme de una deuda. Pero además, con esa entidad, pero además esa entidad promete comprar y vender oro a ese precio. Eso significa que yo con un peso tendré la posibilidad de comprar 0.5 gramos de oro. Y al revés, si tengo 0.5 gramos de oro, tengo el derecho de vender eso al emisor y obtener a cambio de su peso. ¿Okay? Entonces tenemos un sistema automatizado o normado de compra y venta de aquella cosa, digamos, a la cual la deuda del emisor está anclada. Esto va a modificar el panorama, ¿no? Porque ya no solamente entrarán en relación los derechos sobre el emisor, estos medios de pago, con relación a las deudas que tienen los agentes con ese pago, sino que hay un mecanismo ahora que va creando y destruyendo deudas que tiene la gente y créditos que tiene la gente. Entonces, cualquiera que tenga un crédito sobre el banco o sobre el emisor, por ejemplo, 50 pesos, puede, si considera eso interesante, transformarle en oro a determinada tasa de cambio. Y a la vez, cualquiera que necesite pesos puede obtenerles entregando oro. ¿Ok? Entonces, bueno, hay un debate en qué medida esto significa que se ancla el precio del oro en términos de pesos, que es la idea que defendería o defiende Inés, o en qué medida se ancla el peso al oro. Pero en todo caso lo que tenemos es un mecanismo de conversión y en cada conversión se va creando y se va destruyendo esos medios de pago que estamos analizando. Por ejemplo, supongamos que aquí X emite pesos, ¿okay? Si alguien viene y le entrega oro, la consecuencia es que este emisor tendrá ahora aquí más oro, pero tendrá aquí emitido una cierta cantidad de pesos en términos de billetes o en términos de depósitos, ¿no? Y a la vez alguien que tenga depósitos y no tiene otro uso que hacerle o considere lo apropiado, lo que puede hacer es puede utilizar sus depósitos, sus billetes para comprarle a esa entidad y van a desaparecer el oro y van a desaparecer estos medios de pago emitidos por esta entidad. ¿Okay? Entonces es un mecanismo nuevo que va a agregar una dinámica de creación y de destrucción de medio de pago. ¿Okay? Esto obviamente puede incluso funcionar cuando no tenemos el mismo idioma. Por ejemplo, en un sistema de patrón oro, la libra esterlina, el franco francés, están los dos fijados a una cantidad de oro sin que las deudas de los dos emisores de francos y de libras esterlinas sean necesariamente denominadas en la misma unidad monetaria. ¿Okay? Bueno, la pregunta es entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de cambio cuando tenemos este tipo de conexiones? Porque si tenemos el mismo objeto que está ahí, con cual se relacionan las promesas de pago del emisor, entonces vamos a tener un anclaje o una conexión que introduce nuevas dimensiones a los determinantes en el mercado cambiario.
¿ok? Y las consecuencias sobre el movimiento de la tasa de cambio también van a existir. ¿Ok? Básicamente eso nos conduce a que existe un mecanismo automático que introduce estabilidad en la relación entre las dos medios de pago. ¿Ok? Y en cierto sentido se puede retomar la lógica del arbitraje que vimos en el contexto de la paridad de poder adquisitiva, en el sentido en que va a haber ahora un objeto, ¿no?, compartido que se deja convertir en dinero en los dos lados. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el oro, ¿no?, que permite que cuando la tasa de cambio de un medio de pago aumenta a, a, encima de un determinado nivel con respecto a la otra moneda, se vuelve un buen negocio, ¿no? Comprar oro en un lado, llevar ese oro del otro lado, convertir ese oro en medios de pago de ese lado y llevar medios de pago de un lado al mercado cambiario, convertirlo en la otra moneda y continuar, ¿no es cierto? Tenemos el circuito de arbitrajes que le va a dar estabilidad, ¿no? Porque la idea básica nuevamente es que este mecanismo de arbitraje lo que va a hacer es corregir el exceso de una oferta, por ejemplo, de demanda de una moneda en el mercado cambiario. Por ejemplo, si hay si la libra esterlina está a un precio muy elevada en el mercado cambiario con relación al franco francés. ¿Okay? Aquí ustedes tienen las tasas de cambio durante el funcionamiento del patrón oro clásico. Entonces, la cantidad de oro que se compra y se venden, los francos y las libras, va a definir una tasa de cambio, ¿cierto? Que simplemente significa que cada uno representa la misma cantidad de oro. Entonces, si en el mercado de cambio, por alguna razón, ha aumentado mucho la demanda por libras esterlinas, y hay mucha gente que tiene francos y quiere libras esterlinas, y hay poca gente que tiene libras esterlinas y necesita en ese momento, siempre hay una dimensión temporal en toda esa discusión, francos franceses. Bueno, la consecuencia va a ser que tal vez la libra se negocia a 30 francos y no a 25 francos. Y como consecuencia se vuelve un buen negocio comprar oro en Francia, llevar el oro a Inglaterra, utilizar estas libras esterlinas para ir al mercado cambiario, cambiarle otra vez en francos franceses y continuar el mismo circuito de arbitraje, ¿no? Pero, y si nos enfocamos en lo que ocurre en el mercado cambiario, entonces vemos que este movimiento de oro va a conducir a crear una oferta adicional de libras esterlinas y una demanda adicional de francos franceses. Y es justamente lo que necesitábamos para compensar esta fluctuación o ese alejamiento de la tasa de cambio realmente existente con respecto a su paridad o su relación establecida por el contenedor. ¿Okay? Bueno, anteriormente a eso quería plantearle la pregunta: ¿qué será que pasa cuando dos unidades monetarias están definidas en términos de otro activo? Por ejemplo, uno en plata y otro en oro. ¿Okay? Y cuáles son los límites dentro de las que las tasas de cambio entre esos dos reconocimientos de deuda pueden moverse. ¿Okay? ¿Cuál es el límite de la fluctuación que se puede dar? Y cuáles son entonces los momentos en que este proceso que les acabo de describir del arbitraje se pone en marcha. Ok, solo quería indicarles aquí una cosa que tiene que ver con, bueno, en partes es una cuestión de pura ilustración. Aquí tenemos dos notas bancarias. Una es del Banco Comercial Agrícola
dice 20 sucres y la otra es del Banco de la SUAY, dice 2 sucres, ¿no? Y los dos casos dice vale 2 sucres en moneda de corriente, ¿ya? Entonces esas monedas de oro están emitidos por el Tesoro, por la Casa de la Acuñación o lo que la Casa de la Moneda, y los bancos lo que hacen es emitir dinero adicional prometiendo, obviamente, que estos 2 sucres o esos 20 sucres pueden ser utilizados para liberarse de una deuda de 20 sucres con el Banco Comercial y Agrícola o de 2 sucres con el Banco de la SUAY. Pero además promete vender a cualquiera que lo pida 2 sucres en moneda de oro a cambio de esto, ¿no? Entonces esto me permite también librarme de una deuda que surge de comprar 2 sucres en moneda de oro al banco. O sea, en otras palabras, el banco me promete cambiarme esto en moneda de oro. Okay. Y en este caso tenemos las mismas monedas de oro emitidas por la Casa de la Moneda o el lugar de acuñación ecuatoriano. Entonces la pregunta aquí se va a establecer: necesariamente siempre voy a poder obtener 20 sucres en billetes del Banco de la SUAY teniendo 20 sucres del Banco Comercial, o se va a establecer una tasa de cambio con sus posibles variaciones entre esos billetes que finalmente no son otra cosa que promesas de pago de esos dos entes. Y la pregunta es cuál va a ser el tope que esto puede imponer a este anclaje de estas 2 promesas de pago a estas monedas de oro emitido por una entidad superior, puede imponer a la variación de esa tasa de cambio. ¿Okay? Entonces por favor piensen esto antes de continuar el video y anoten sus respuestas. Bueno, por favor, aquí tienen un ejercicio que es básicamente reformular este proceso de arbitraje que acabamos de describir en el video muy brevemente. Expliquen ustedes otra vez cuál es el proceso que pone límites en la amplitud de la fluctuación de la tasa de cambio, por ejemplo, entre el franco francés y la libra de Inglaterra. ¿Y cómo eso reformularíamos en términos de teoría de sistemas? O sea, ¿cuál es la retroalimentación negativa que se pone en marcha cuando se sube o baja la tasa de cambio demasiado? Y un siguiente punto, la pregunta va a ser, ¿cuáles son entonces las fluctuaciones que sí van a ser posibles y cuáles son las fluctuaciones que no van a ser posibles? ¿Okay? ¿Hasta dónde puede haber fluctuación y en qué momento comienzan a ponerse en marcha esos mecanismos que ponen un tope o ponen un piso a la variación de la tasa de cambio? ¿Okay? Reflexionen eso antes de que continúen viendo el video. Okay. El punto básico es que hay un costo de transportar el oro y de organizar el conjunto de este circuito de arbitraje, ¿ya? El costo tiene que ver con el transporte, con la asegurar el transporte, eventualmente hay un cobro en algunos países de monetización del oro o no, desmonetización del oro. Entonces esos costos van a poner un límite, ¿ya? Si es que los costos son más elevados de lo que me puedo yo ganar en cada viaje en este circuito de arbitraje, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces podemos observar que hay una fluctuación del precio de esas tasas de cambio y solo cuando eso sobrepasa un nivel donde el arbitraje se vuelve una ganancia, se vuelve un negocio válido, vamos a ver que se pone en marcha. Tal vez un elemento importante en ese costo es el costo de financiamiento del arbitraje. O sea, si yo necesito invertir, no sé, 100.000
francos franceses para ponerme a trabajar estas vueltas y me duran las vueltas 3 meses, yo necesito pagar, parte del costo es el financiamiento de esos 100.000 francos. Entonces la tasa de interés va a influenciar en esto, no solamente los costos de transporte. Y obviamente también depende de la anticipación. Si la gente sabe que es una cuestión puramente de corto plazo, que mañana ya se va a corregir por, no sé, porque llega un barco y se va un barco, o porque justo hubo una mala cosecha de algo, pero que eso se restablece, bueno, si puedo anticipar que se va a restablecer antes de que mi movimiento de arbitraje pueda haber terminado, probablemente no voy a incluir. Entonces, lo que se va a establecer es una especie de túnel, ¿no? O campo de posible movimiento de la tasa de cambio entre lo que se llamaba los puntos de oro. Los puntos de oro, a partir de cuáles, para arriba y para abajo, se comenzaba a este circuito de arbitraje, convertir monedas en otra moneda, adquirir o vender oro, transformarlo en la otra moneda y hacer ese cambio. ¿Okay? Aquí obviamente una pregunta importante que debemos plantearnos es en qué momento este sistema estabilizado por la existencia de estos activos, en este caso monetarios en términos de activos de metales preciosos, deja de funcionar. ¿En qué momento colapsa ese sistema de estabilización? ¿Okay? Reflexionen por favor sobre ello antes de continuar. Y eso es particularmente importante para nosotros en dolarización. Ok, y al final tenemos un tercer sistema monetario, ¿okay? Donde hay una integración mucho más estrecha de las diferentes monedas, lo que le llamaríamos una homogenización. ¿Cómo se alcanza esta homogenización, esta integración total, esta unificación del sistema monetario que nos va a hacer aparecer que todo tipo de dinero emitido por diferentes agentes es lo mismo? Es una ilusión óptica, porque el depósito del Banco de Pichincha sigue siendo otra cosa que el depósito del Banco de Azuay, pero dado que un mecanismo constituido, institucionalizado, garantiza, por lo menos mientras que esté funcionando, la conversión a la tasa de paridad a 1 por 1 de 100 depósitos, 100 dólares en depósitos en un banco vale lo mismo que 100 depósitos en otro banco, vale lo mismo que 100 en billetes. Bueno, dado que mientras que esté funcionando esta paridad, esta tasa de cambio 1 por 1, estamos inducidos a pensar que existe un solo tipo de dinero. Nos olvidamos que hay una multiplicidad de medios de pago que constantemente se crean, se destruyen, se convierten desde la perspectiva del gente que los usa, y parece que es un solo tipo de dinero y nos perdamos de vista de las condiciones bajo las cuales esa conversión constante de unas monedas en otras, la creación y la destrucción constante de unas formas, unos medios de pago en otros, está anclado, está basado sobre determinadas condiciones. Okay. Ahora la pregunta es cómo se establece esa unificación, esta paridad, ¿no? Y nosotros aquí podemos ver que la necesidad va a consistir en que la amplitud de ese túnel, de ese canal dentro del cual la tasa de cambio puede variar, debe tender a cero. ¿Okay? Si aquí tenemos una tendencia hacia cero, lo que vamos a tener es que esto simplemente va a ser siempre la misma tasa de cambio. ¿Okay? Es decir, debemos reducir a lo máximo los costos de la transferencia de ciertos activos en ese mecanismo de arbitraje que hemos analizado. ¿Okay? Y la solución histórica de eso es una centralización. Si los activos que prometen entregar o prometen comprar y vender los emisores de medios de pago están centralizados y pueden ser transferidos simplemente por un juego de escritura, la consecuencia es que para el mínimo desequilibrio inmediatamente se van a hacer las transferencias que equilibren
el asunto, la tasa de cambio, ¿no? Incluso, más extremo, podría haber un sistema donde se tiene totalmente automatizado que en cada transferencia se va, o cada conversión de un dinero a otro, cada solicitud de un dinero a otro, se pone en marcha una venta, una compra de un activo, eh, de forma que siempre creará de forma inmediata y de forma automatizada el movimiento compensatorio, ¿no? Entonces, cada, por ejemplo, demanda de depósitos, alguien tiene depósitos del Banco de Pichincha, lo quiere convertir en depósitos del Banco Internacional, porque tiene que pagar una deuda con alguien que tiene una cuenta en el Banco Internacional, eso en principio conduciría a una demanda acrecida de depósitos del banco, promesas de pago del Banco Internacional en términos de promesas de pago del Banco de Pichincha. Y lo que podría conducir a eso es una variación de la tasa de cambio entre los dos, ¿ya? Pero si ponemos en marcha un mecanismo institucionalizado que inmediatamente va a crear una demanda de promesas de pago del Banco de Pichincha en términos del Banco Internacional, bueno, tendríamos un equilibrio, ¿no es cierto? Bueno, concretamente, ¿cómo va a funcionar esto? La idea es que va a haber una centralización. ¿Okay? ¿Cuál es el camino histórico que conduce a eso? Eso es lo que por el momento no nos tiene que interesar. Puede ser una imposición política de un banco central, puede ser la creación de un sistema de tasas de cambio fijo, como se lo planteó Keynes en Bretton Woods, como para organizar el sistema monetario internacional posguerra, o puede ser el resultado de una subordinación de los demás bancos por el banco más grande de un espacio, ¿no? Pero la idea es la siguiente. Entonces, cuando se quiere hacer la conversión de un medio de pago en otro medio de pago, lo que se tiene que hacer es lo opuesto para compensar eso. En este caso, es crear de forma automatizado el movimiento compensatorio. Entonces, veamos cómo esto funcionaría. Si nosotros estamos acá en X y alguien está acá en Z, yo quiero obtener medios de pago de Z, y aquí estamos representando el grupo conjunto, ¿ok? Aquí hay X pequeñas y aquí hay Z pequeñas. Si yo necesito hacer un mecanismo que cuando este dice yo quiero convertirme acá, inmediatamente debe ocurrir el movimiento opuesto. Esto tiene que ser una forma automatizada. ¿Cómo puede ser eso automatizado? El punto es que estos medios de pago no deben encontrarse ya en un mercado de cambio independiente, sino deben estar conectados por una entidad adicional. ¿Okay? Entonces, y X grande y Z grande deben estar forzados de cuando uno de sus agentes o uno de sus usuarios de los medios de pago está queriendo la transformación, inmediatamente poner en marcha un mecanismo que va en la otra dirección. Es decir, X en nombre de X grande, en nombre de su espacio monetario, cuando se entera de que X pequeño quiere obtener medios de pago de Z, inmediatamente tiene que obtener medios de pago de Z para él poder entregarle a su cliente. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo puedo obtener yo medios de pago de Z? Le debo vender algo. Si yo automáticamente le vendo oro a Z, bueno, al ser vender me hago acreedor del espacio monetario Z y tengo los medios de pago de Z que yo le puedo entregar a mi cliente. Entonces, si tengo este sistema automatizado, siempre va a haber aquí igualdad y se va a mantener la tasa de cambio estable, ya sea en paridad dentro del espacio monetario o ya sea a determinadas tasas de cambio una vez fijadas en el sistema internacional.
¿no? Entonces lo que yo necesito es un mecanismo donde yo puedo transferir de forma sin costos y automatizados ciertos activos entre X grande y Z grande. Okay. Y entonces lo que podríamos pensar eso en términos, en vez de llevar el oro de X a Z, que siempre está aquí, digamos, representado por costos, ¿qué tal si aquí todos metemos nuestros activos de oro en un solo lugar? Y que aquí lo que hace esta entidad simplemente es decir, si X le vende a Z, lo que hace es coger su oro y le mueve de un cuarto a otro. En este caso, X vende a Z oro, bueno, le va a mover aquí, ¿no? Y si llevamos a la última consecuencia eso, ni siquiera es necesario que esta entidad mueva nada físicamente, sino que eventualmente tenemos aquí una hoja de balanza de esa entidad donde X grande y Z grande tienen depósitos. Esos depósitos pueden haber sido creados por haber entregado oro un momento dado, pero puede ser que no, puede ser que sea otro activo que les dio lugar a tener este activo financiero. Entonces, activo monetario, se transforma en activo monetario. Entonces, simplemente por un juego de escritura, lo que X le va a vender de forma automatizada a Z una parte de sus activos que son promesas de pago de esta entidad superior que se va a llamar Banco Central. Okay. Puede ser que X y Z obtuvieran esos depósitos en este Banco Central vendiéndole oro a este Banco Central, o puede ser que no. Lo importante es que para ellos estos son activos que ellos pueden utilizar para efectuar pagos entre ellos. Siempre van a tener una demanda por ellos y entonces saben que el otro siempre les va a aceptar si es que le proponen venderlo. Entonces, si siempre de forma automatizada, cuando un cliente de X necesita una promesa de pago de Z, X inmediatamente le vende una parte correspondiente de sus activos en el Banco Central. Bueno, entonces se va a mantener siempre esa identidad en realidad entre oferta y demanda de medios de pago y se estabiliza completamente. Y las promesas de pago de X, las promesas de pago de Z van a intercambiarse si es dentro del espacio monetario a 1 a 1. Un depósito de $1 en el Banco de Pichincha vale siempre un $1 de depósito en el Banco Internacional. ¿Sí? Y si es un sistema internacional, a lo mejor aquí van a ser $1 vale 100 yenes. ¿Okay? Eso ya depende de la tasa de cambio con la que comenzamos. Pero si este mecanismo está funcionando, bueno, no se va a variar, va a ser $1 100 yenes. ¿Okay? Entonces, la pregunta inicial es que ustedes dibujen en las hojas de balance del Banco Central, del Banco X, del Banco Z y de los clientes. El cliente X tiene una cuenta por pagar por 100 sucres con el cliente Z, el cliente Z tiene la correspondiente cuenta por cobrar y cómo esto se efectúa, esa transferencia, ese pago en este sistema monetario integrado con la compensación automatizada que estamos acabando de analizar. Ustedes pueden postular la existencia de ciertos objetos o ciertos registros en la entidad, en las hojas de balance si lo necesitan. ¿Okay? Solo un comentario. Estas promesas de pagar, reconocimientos de deudas del Banco Central se van a convertir en un dinero superior, el dinero que necesitan X y Z para efectuar pagos entre ellos. Eso se va a llamar la base monetaria, ¿okay? Que es el dinero de alto poder. Okay. Obviamente este es un caso ideal típico, hay otras maneras, otras cosas que los bancos pueden transferir entre ellos y pueden tener otros sistemas de compensación. Okay. Como consecuencia lo que tenemos es que cuando analizamos la relación entre diferentes tipos de dinero, ¿ya? Tipos de dinero que existen a veces ocultados en una aparente homogeneidad, uniformidad de dinero, como en nuestro sistema monetario, solo hay dólares. Sí, es verdad, pero hay dólares emitidos por diferentes bancos, cooperativas, etcétera, etcétera. Entonces hay billetes, hay depósitos en el Banco Central, hay una variedad de medios de pago, pero que aparecen ser idénticos porque están unificados o homogenizados
por el mecanismo que acabamos de analizar. ¿Okay? Entonces, esta variedad puede organizarse de diferentes formas. Podemos tener un sistema totalmente de libre cambio, donde simplemente habrá oferta y demanda y eventualmente ciertos ajustes que tienen que ver con los arbitrajes comerciales u otros, ¿no? Aquí también aparece el tema del cambista, que puede tener una perspectiva a largo plazo y comprar y vender porque está especulando sobre la variación a mediano y largo plazo. Entonces se transformaría el cambista en un especulador que introduciría mecanismos adicionales, ¿no? Pero el mecanismo de arbitraje comercial que hemos visto, pues, y existe un sistema totalmente integrado donde tenemos mecanismos automatizados que en cada búsqueda de convertir un medio de pago en otro conduce automáticamente o pone en marcha automáticamente un movimiento que crea la parte compensatoria. Okay, si hay un aumento de oferta de X para Z, un aumento de demanda de Z en términos de X, inmediatamente de forma automatizada, de forma institucionalizada, se va a poner en marcha un mecanismo que conduce a la oferta inversa, ¿no? Y dado que entonces mecánicamente siempre se va a contraponer una nueva demanda por una nueva oferta, bueno, siempre habrá un equilibrio que en realidad se transforma en una identidad por este mecanismo, ¿no? Y en medio camino podemos tener sistemas mixtos donde a veces fluctúa, a veces hay intervención, no están automatizados, y eso a nivel internacional lo llamamos dirty floating, flotación sucia. ¿Ok? Ahora, la consecuencia de eso es que vamos a tener un sistema monetario compuesto entre varios bancos comerciales, cada uno un emisor de depósitos, ahora antes también de billetes, y una integración de ellos por el Banco Central, que se encuentra en cierto sentido en la cúspide de la pirámide, que ellos van a necesitar para efectuar pagos entre ellos en nombre de sus clientes. Y todo eso va a dar una estructura compleja, pero una estructura que funciona, si es que está funcionando. Y hay una pregunta que se pueden plantear: ¿cuáles son los límites? ¿En qué momento esto que hemos analizado aquí abajo, por ejemplo, deja de funcionar? ¿En qué medida esa unidad o homogenización del sistema monetario colapsa? ¿Okay? Esto, en cierto sentido y para ciertos propósitos, podríamos pensarlo que funciona como un solo banco. Es un sistema, pero según el propósito de la investigación puede ser pensado de vez en cuando como si fuese un solo banco. Okay, si es que eso sería el caso, lo llamaríamos cómo tratar el sistema monetario, que es la integración, la interacción de varias entidades que tienen determinados mecanismos de relacionarse. Eso, si lo pensamos de forma agregada, como si fuese un solo banco, en ese caso lo llamaríamos un monobanco. ¿Okay? Vamos a ver en continuación cuándo es útil y cuándo no es útil representarnos el sistema monetario de forma agregada, y cuándo es importante no olvidar que aquí hay varios diferentes tipos de dinero que están circulando, que hay competencia entre esos diferentes agentes, que hay necesidad o posiciones de liquidez y de solvencia que pueden ser diferentes, y todo lo que eso implica. Okay. Ahorita tenemos todos los elementos fundamentales que nos van a permitir ya sea profundizar los aspectos de la teoría monetaria, ya sea por otro lado entrar en el campo de la política monetaria. Muchas gracias por su atención.